Regresé al pueblo. Ya no había nada más para mí en la gran ciudad. Todo se había acabado de aquella aventura de que cuando joven salí, con sueños, con ganas de ser alguien, de ser diferente y no quedarme atrapado en el pueblo. Hay veces que ese efecto tienen las ciudades, ponerte en tu lugar y saber quién eres en verdad. De buena palabra te digo que yo salí con todas mis ilusiones y la fe puesta en ya no volver atrás. Pero hay algo que siempre nos hace volver. No es que ya no quisiera estar ahí, es que era un pueblo que se había quedado en el pasado, en el olvido. Las casas de adobe, con aquellas vigas de madera, aquel calor seco que invita a estar diario enojado, agobiado. Pocas oportunidades las había, pues es que así son los pueblos. Acá había muy pocas cosas por hacer, en Bachiniva, Chihuahua. Y te digo que volví muy a pesar de mi voluntad. No había gente que me conociera, solo rostros desconocidos. Además que financieramente estaba acabado. No había ya nada para mí, subrayo. Y te hago mucho énfasis porque la enfermedad de mi esposa, un cáncer incurable, me dejó en la ruina. Apenas si duramos 7 años en matrimonio. 7 benditos años. Más 3 de su agonía. Una década y otra década más que tenía de haber llegado a la ciudad. Eso sumaban 20 años. Eso sumaban 20 años lejos de Bachiniva. Hay cosas que no se olvidan. El pasado trae murmullos. La gente habla. Por eso volví acá. Únicamente lo que me traje de valor de la gran ciudad fue mi pequeña hija Lucía. Nada más. Todo me lo arrebató el monstruo de asfalto. Ya no había nada para mí. Ya no había razón para quedarse. Además, por aquellos tiempos, a mi hija le costaba trabajo adaptarse a la primaria. Apenas estaría cursando el primer año cuando nos venimos para acá. Estaba algo incómoda. No sabía cómo incorporarse. El ambiente de Bachiniva le caería bien. Yo tenía gratos recuerdos de mi infancia, pero con algunos tonos claroscuros. Si bien es cierto, era un pueblo tranquilo, había cosas que por aquellos entonces habían sucedido, cosas que yo no quería recordar, pero ahí estaban, esperando volver a ser contadas. Qué ironía. Venía a vivir una vida tranquila y solamente desenterré lo que ya estaba enterrado. Qué ironía. Pero bueno, llegué a donde la casa de mis padres. La cuidaba un primo. Tú sabes que así son en los pueblos, ¿no? Y acá en Bachiniva así era. Podías dejar sin problema una propiedad y la gente no se la adueñaba, no era acá como en la ciudad. Mi primo Santo se había hecho cargo de ella. Había veces que por temporada la rentaba y la renta me la enviaba. Era todo. La casa estaba prácticamente igual. Únicamente los desgastes naturales por el tiempo. Cuando llegamos le dije a Lucía, mira, aquí era donde dormía. Aquí, papá. Qué casa tan extraña. ¿Por qué? Mira, ve el piso, haciendo alusión a que el piso era de cemento y no como aquel departamento de la ciudad que ya tenía vitropiso. Ella estaba acostumbrada, aunque era muy joven a sus 5 años, a otro tipo de vida,
Por eso mismo me la traje, para que se acostumbrara rápido a la vida de acá. ¿Y tú, papi? ¿Tu cama? ¿Dónde dormías? No, hija. Aquí, cuando yo vivía con tus abuelos, no dormíamos en cama, únicamente en un petate, a ras de suelo. ¿Petate? ¿Qué es eso? Olvidé, y hablaba con tanta naturalidad como que si ella lo supiera todo. Le expliqué que era un petate y todo lo que hacía cuando era niño. Fuimos a caminar y a visitar a algunas personas. En el camino me lo encontré a él, a Leonardo Abundio, un compañero de la primaria. Yo, ¿cómo anda? El rostro ya se me hacía parecido, me mencionó él. Yo hice los ojos chiquitos para recordar quién era. El rostro le había cambiado, no tanto, pero de primera impresión no lograba hallarle los rasgos. Abundio, ese mero. ¿Ya no me conocías, vale, o qué? No, pues sí, pero tanto tiempo fuera. ¿Cómo has estado, carajo? Bien. ¿Y eso que regresas? Pues ya vine a quedarme acá en la casa de mis jefes. ¿Cómo? Yo ya te hacía bien billetudo. Ya ves, las cosas no siempre son como uno piensa. Oye, ¿tienes chance para una cerveza? Claro. De un momento a otro, me encontraba con él recordando viejas anécdotas. No me tomes por mal padre. A Lucía la dejé con la mamá de mi primo, mientras yo me ponía al tanto de lo que había pasado en el pueblo. Risas iban, risas venían. No me dejó pagar ni una sola copa. La cosa subió de tono y nivel cuando encargó una botella. Y el líquido etílico empezó a aflojar verdades y recuerdos. Recuerdos que creí erradicados, productos de una fantasía olvidada, lejana, podrida por el tiempo. Pero lejos estaba de pensar que era más real de lo que yo creía. Una historia de terror le vendría a chiste a lo que te voy a relatar. ¿Te acuerdas de Carmela? Sí. ¿Qué pedo con eso? Pues nunca los hallaron. Sí. Se perdieron. ¿Te acuerdas lo que vimos? Sí. Muy claro. Como si fuera ayer. ¿Y qué pasó con la casa de Carmela? Pues medio la destruyeron. Solamente queda un vestigio. Una pared. O bueno, media pared de adobe. ¿Quieres ir a ver? Los jóvenes de ahora no saben lo que pasó ahí. Pero tú y yo sí sabemos. Decía Abundio, en voz bajita para que no le escucharan los demás de la cantina. Yo a eso ya no me muevo. Tú sabes, Abundio, que fue real. Sí. Y de primero no paraba la preguntadera, ¿te acuerdas? Pensaron que nosotros lo habíamos matado. La autoridad sabe lo que pasó aquí, con Carmela la bruja. Sí, es verdad. Me quedé callado. ¿Me creerás que había bloqueado ese recuerdo? Lo había dejado para mí mismo, para que no me afectara. Me había hecho a la creencia de que eso jamás pasó.
Pero claro que había pasado. Abundio parecía haberse quedado suspendido en el tiempo, con recuerdos intactos. No le movió ni siquiera tantito. Todo lo tenía bien presente y yo ya había querido olvidarlo de lo de la bruja Carmela. Recuerdo que nosotros le echábamos burla. Era una vieja que le fallaba un remo. Renqueaba y renqueaba. Siempre vestía de negro, de esa ropa brillosa. Parecía no bañarse. Diario que pasaba cerca expedía un olor extraño. No a suciedad, sino más bien a pudredumbre, a carne echada a perder. La gente le atribuía a que solamente a que iba a las carnicerías a carroñar, y al no tener servicios básicos como electricidad, que cabe mencionar en aquel entonces, era de difícil acceso acá en el pueblo. La carne se le echaba a perder y por eso olía así. Entonces, nosotros le hacíamos burla. Bien me acuerdo. Mientras le comentaba eso a Abundio, él parecía que la boca le salivaba por decirme verdades. Vamos. ¿O tienes miedo? No, vamos. ¿Qué pinche miedo le voy a tener si los del pueblo la lincharon? Fuimos y ahí estaba como testigo aquella vieja pared. Todavía con algunas inscripciones y algunas cruces que los mismos habitantes habían hecho para sellar aquel lugar demoníaco. Mira, ahí se alcanza a ver. ¿Te acuerdas? Sí, lo recuerdo bien, todavía cuando estaba fresco. Esto hacía alusión a una especie de sello, por así decirlo, no sé cómo decirte, que los habitantes pusieron en aquella casa. Y él y yo nos acercamos y pusimos la fecha de aquel día, 1988, octubre 13. Todavía se alcanzaba a leer y ahí estaba presente. Vimos el horror de cuando la lincharon, de cuando le prendieron fuego y se fue corriendo, como si no le afectara nada su movilidad, es decir, como si fuera más bien un animal. Te dije que estaba renga, pues al momento que todo el pueblo enardecido, preguntándole qué es lo que le había pasado a aquel compañero de nosotros, y hartos de las sospechas, le empezaron a pegar, la lincharon, le prendieron fuego y se fue corriendo. Yo lo vi, como si fuera una cabra. Incluso podría jurar que se escucharon pezuñas cuando se alejaba. Nunca olvidaré ese capítulo en mi vida. Se lo comentaba a Abundio y Abundio hacía las afirmaciones pertinentes. Y me acuerdo, ¿te acuerdas que esta parecía haber volado? Se veía la alumbradona mientras se alejaba de todos, enardecidos y enojados con ella. Se fue corriendo y parecía elevarse aquella bola de fuego y otra vez caer al piso y elevarse. Clarito que me acuerdo, decía Bundy. Yo sabía que no decía la verdad, pero no me gustaba darle tanto rollo porque miedo ya me estaba dando. Mientras señalaba el camino donde había acontecido todo, parecía no haber cambiado. Ya estaba entrando la madrugada cuando estábamos platicando ahí en la casa de la bruja Carmela. Hoy los chavalillos no creen, me decía a mí Abundio. Te lo creo. Yo hay veces que en pesadillas
He soñado a la bruja Carmela y lo que pasó en el río. Sí. ¿Te acuerdas? ¿Cómo no? Si hasta nos echaron la culpa, no te estoy diciendo. Mientras el chiflido del viento de aquel camino parecía traer viejos recuerdos de la bruja Carmela, se me escaldaron los huesos. Me puse chinito únicamente de oír el viento como susurraba. Parecía todavía reclamar el alma podrida de doña Carmela. Era cabrona. Lo recuerdo bien. En aquellos tiempos era común irse a bañar al río. De ahí fue que la lincharon, porque lo que pasó en el río se le atribuyeron a ella, eso sumado a las otras 3 desapariciones de los niños. Entonces, nos mojábamos los pies. ¿Sabíamos nadar? Claro que sí, pero estábamos en descanso, únicamente platicando. Tonterías. Recuerdos de niño, únicamente. Cuando de repente... Volteamos para todos lados. No había nada. ¿Qué? Pensamos que alguien nos estaba tomando el pelo. No era nadie. Empezó a tornarse un clima frío. Como de esas veces que el cuerpo te avisa que algo malo va a pasar. Yo pegué de un brinco, porque lo que estaba debajo de nuestros pies en el agua era imposible de descifrar. ¡Abundio! ¿Qué chingados es eso? Fue lo único que alcancé a gritar. Era una especie de pescado grande con cara de mujer. No sé cómo decírtelo, porque es algo que escapa a mi credibilidad y a mi realidad. Era como un cuerpo... No quiero usar el término de sirena, porque no tenía las dimensiones de un cuerpo humano ni tan grande. Era como otra especie o algo extraño, algo que no era de este mundo. La piel la tenía como de un baboso, brillosa se podía ver. Al momento de verlo, creí yo que era una criatura del río, pero cuando volteé a verme, era la cara de una mujer, horrible. Parecía sonreírme. Yo por eso pegué el brinco y le dije a Abundio, que pa' pronto agarró la resortera y le empezó a tirar de pedradas. Pero nuestro compañero, nuestro amigo, no fue tan hábil. Yo, en lo personal, te puedo decir que quedó como hipnotizado. Y lo jaló de una pata y lo metió para el río y lo arrastró. Pero en chinga que se fue por el río, a pesar de que estaba nadando contra corriente. Ya a lo lejos, clarito vimos cómo se incorporó una figura humanoide y lo traía de una pata arrastrándolo. Quién sabe para dónde se lo llevaría. Pero, ¿por qué? Te has de preguntar. Dedujimos que era la bruja Carmela. Pues fácil. Cuando empezaron las indagatorias, nos empezaron a culpar que si sabíamos dónde estaba nuestro amiguito. Y la verdad es que nos preguntaban una y otra vez y les decíamos lo de la criatura del río y buscaban indagar a por el cadáver.
pero no encontraban nada, absolutamente nada. Recorrieron el río de pe a pa. Nuestro amigo Santiago sabía nadar y al igual que nosotros. Así que la teoría de haberse ahogado, si bien es cierto, era factible, no era lo que ellos estaban buscando como respuesta, ya que por aquellos entonces no había crecido en el río y estaba tranquilo. Y como te digo, al no haber cuerpo, las cosas empezaron a andar muy mal. Días de búsqueda, hasta que nos llevaron con el sacerdote, porque nosotros les decíamos la verdad de esa criatura que parecía un gran pez, pero no lo era. Nadie nos creía y fuimos con el sacerdote. Pareciera que él fue el único que nos creyó. Eso aunado a que doña Carmela, después de aquel incidente, tenía una descalabrada, tal como lo oyes. Abundio había asestado con la recua y le había proporcionado semejante abertura en su frente. Eso lo dedujeron y la gente lo empezó a creer. ¿Sabes por qué? Porque cuando fueron a preguntar, únicamente encontraron los zapatos de Santiago, nuestro amigo, con todo y calcetines, despojos de carne. De ahí provenía el olor a carne podrida que diario emanaba la bruja Carmela. Por eso apestaba siempre. La gente enardecida le preguntó por los otros tres. Ella se hacía la loca y decía no saber nada, pero era demasiado tarde. La gente quería sus respuestas, quería a sus niños, quería a Santiago. Por supuesto que ella no dio su brazo a torcer. Y la gente encabronada empezó a hacer de las suyas. El que ponía orden era el señor cura. Tranquilos, tranquilos, perdonad, perdonad. Pero la gente estaba encabronadísima. ¿Qué más pruebas querían que los zapatos del Santiago? Abundio, ahora ya de viejo, dice que parece que la ha vuelto a ver a la lejanía, pero en forma de lechuza. A veces cuando se le pasan los tragos, dice que va caminando y otra vez escucha tss, 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 y el recuerdo le araña, le hace voltear, y en la lechuza le ve la cara a doña Carmela, que se ríe y se va volando. Me sorprendió tu regreso, subraya Abundio. ¿Por qué? Porque en sueños te me presentabas justo al lado de doña Carmela, cabrón. Por eso se me hizo raro verte. Pensé que nada más era obra de mis fantasías y que nunca más volverías. Mira qué equivocado estaba. Pareciera que el viento se había detenido en cuanto terminó de hacer esa confesión. ¿Sabes qué, güey? Vámonos, cabrón, ya me está dando miedo. Pero ya murió doña Carmela, güey. Ya son recuerdos nomás de antes. Y la gente de antes que se acuerda. Los jóvenes de ahora no creen en esas cosas. No saben lo que pasó con doña Carmela. Pero tú y yo sí, ¿verdad? Sí, güey. ¿Y qué pasó con la familia de Santiago? No, la mamá se murió de las penas y la preocupación. Dejaron así la casa nomás, güey. Nunca más volvieron.
Su papá supe que al tiempo murió de una enfermedad de esas que le dan a uno y no hay explicación. Todos decían que era por la sal que le había echado doña Carmela, el señor. Yo digo que fue la pena de haber perdido un hijo. ¿Te acuerdas que era hijo único? Sí, todo le compraban a Bundio. Sí, lo querían mucho. Tal vez por eso su pena fue tan grande. Mientras platicábamos, precisamente entre aquellas calles empedradas, polvorientas de aquel pueblo. Mira, ahí está la casa. Efectivamente. Te has de preguntar que cómo es que nos trasladábamos tan rápido, pues era un pueblo pequeño, donde todos se conocen. Yo hago la alusión a decirle pueblo, pero raya más bien en lo que sería un rancho. Ahí está la casa de Santiago, lúgubre, únicamente un árbol de guamúchiles. A la entrada era lo que hacía bienvenida, aquella vieja finca de adobe, con tejabán de barro. Pareciera que el tiempo se había congelado. Vine acá hasta Chihuahua, otra vez a mi pueblo, a empezar de nuevo. Y Abundio me removió todos los recuerdos del río, de él, de los 3 niños que se habían perdido. Bueno, Abundio, me gustó platicar contigo, carajo. Ahí estamos. Y a ver cuándo repetimos la experiencia de echarnos otras copas. ¿Y de qué vas a jalar aquí, güey? Pues a ver de qué, Abundio. Nos vemos. Nos vemos. Mientras la noche apartaba el eco de nuestras voces, los recuerdos estaban a punto de aparecer de nuevo. Carmela volvería a reclamar un par de almas que quedaron pendientes, la mía y la de Abundio, del inframundo, del más allá. Había quedado incompleto aquel pacto que había realizado con Satanás.